Gracias, congresista Dagmer. Tiene uso de la palabra el congresista Jerezi Chicoma Salvador, de Peruanos por el Cambio. Por 4 minutos. Señora Presidenta, el día de hoy asistimos a un acto democrático que es fundamental para la democracia en nuestro país. Se presenta el gabinete ministerial con su presidente a pedir el voto de confianza en un acto que demuestra que en una democracia tenemos que trabajar la consolidación del equilibrio de poderes. Coincido, señora Presidenta, con el congresista Luis Galarreta en que el acto por el cual el presidente del Consejo de Ministros pide el voto de confianza al Congreso de la República no es un mero acto formal. Es un acto importante desde el punto de vista institucional de la democracia, porque representa el poder que el presidente recibe del electorado trasladado al Congreso para pedir un voto de confianza y definiendo lo que es el régimen político de nuestro país en un régimen semipresidencial y semiparlamentario. Dentro de ese marco, entonces, el mandato de la ciudadanía que nos da la legitimidad a los congresistas y al gobierno es la de un equilibrio de poderes. Es la de un poder ejecutivo que con humildad viene a expresar su propuesta y quiere recibir la confianza del Parlamento con humildad, escuchando, recibiendo los aportes de todas las bancadas y, por supuesto, viniendo a este Congreso de la República, señora Presidenta, con un equipo de personas que tienen cualidades profesionales y personales que distan mucho de las que tuvieron los ministros del gobierno anterior, que fueron secretarios, sobones y ayayeros de un poder que no era el poder del presidente y que lamentablemente denigraron el valor de un ministro de Estado. Hoy tenemos a señores ministros de Estado que van a decirle al presidente cómo tiene que gobernarse este país, por supuesto, en una voz de equipo que se manifiesta al país de la mejor forma posible para conseguir el objetivo que hemos planteado de la revolución social. Una revolución social que se quiere plantear con políticas públicas que han funcionado en otros países. En otras épocas de nuestro país también se intentó, señora Presidente, hacer revoluciones y terminaron más que en revoluciones, en revoluciones. Revoluciones como la del gobierno que hay en Venezuela, en las que se aplican políticas del pasado, de la época del muro de Berlín, y que lo único que trajeron a nuestros pueblos fueran pobreza y violencia. Esas políticas públicas, las políticas públicas del muro de Berlín, la historia ha dicho que han fracasado. Ahora hemos venido a discutir políticas públicas que en los años se han demostrado eficientes, han demostrado que para repartir riqueza se tiene que generar riqueza, que no se puede hacer una revolución repartiendo pobreza, sino por el contrario. Y es por eso que saludo que este gabinete ministerial, señora Presidenta, haya tenido una exposición realmente convincente en cuanto a las propuestas que plantea para lo que nosotros denominamos como hito del Bicentenario. Quiero terminar, señora Presidenta, refiriéndome particularmente al tema de la seguridad ciudadana. Hace muchos años que no se escucha en este Parlamento Nacional una propuesta integral de seguridad ciudadana como la ha traído el gobierno el día de hoy. En el pasado, en los discursos que año tras año, y lo digo porque... Tiempo adicional. Lo único que hemos escuchado, señora Presidenta, en los discursos de quienes han venido al Parlamento para combatir la delincuencia que asola a nuestros compatriotas es más policías y más patrulleros, cuando lo que se necesita es un plan integral, transversal, que convoque a todos los actores como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la reforma del sistema penitenciario, en donde actualmente es una escuela del delito el sistema carcelario, y hacer que todos los actores trabajen en conjunto para devolverle la tranquilidad a nuestros compatriotas. Y además
se trae un plan para los siguientes 100 días que ya en este momento le está dando resultados a la ciudadanía. Tenemos confianza que la propuesta de este gabinete es la mejor propuesta que se le puede plantear al país, pero por supuesto la enriquecerá con los aportes de la representación nacional que el día de hoy democráticamente se planteen. Muchas gracias. Gracias, congresista Geresi. Tiene el uso de la palabra por 4 minutos el congresista Gino Costa Santolaya. Muchas gracias, señora presidenta. Saludos para usted, para los congresistas, para el premier Zavala y su gabinete. Comienzo por felicitar al premier por lo que considero que es un excelente plan, claro, ordenado, realista y esperanzador de lo que es posible hacer para encarar los grandes desafíos del país en los próximos 5 años. Es un plan además que se nutre de nuestro plan de gobierno, pero se enriquece con los aportes de todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso, lo que le da una gran legitimidad. Cuenta además con indicadores que lo hacen susceptible de ser evaluados por todos nosotros a lo largo de los próximos años y tiene, por supuesto, un tono republicano y una mirada de mediano plazo, una mirada al bicentenario que, a diferencia de mi colega García Belaúnde, considero que es muy oportuno, porque lo que manda la Constitución es que el premier presente la política general, no de este gabinete, sino del gobierno, y estamos iniciando un gobierno de cara al bicentenario. Como es obvio, no es una lista exhaustiva de todas las acciones de gobierno, y muchas de las cosas y muchas de las demandas que han expresado los congresistas acá podrán ser incorporadas y seguro son parte de los planes sectoriales que tiene cada ministerio, pero que no es posible en 2 horas presentar con ese nivel de detalle. Pero lo cierto es que ningún tema importante ha sido omitido, quizá el único, y hay que reconocerlo, es el tema del gas. Y entiendo que no habrá ningún inconveniente para que el premier y el ministro de Energía y Minas, ¿no es cierto?, en el momento oportuno se refieran a él. Yo vengo de estar el domingo en Arequipa con el presidente de la República y, como suele hacerlo, cuando va al sur menciona este tema y habla de la renegociación del gas, la necesidad de tener ramales que lleven el gas a Juliaca, a Puno, a Arequipa y a Tacna, ¿no es cierto?, y construir una petroquímica en el sur. De manera que no creo que haya nada secreto en este asunto y estoy seguro que esto se aclarará. Pero salvo ese tema, todos los temas relevantes e importantes están incluidos en el mensaje. Quiero brevemente señalar la importancia para mí de lo robusto que es el mensaje para encarar los desafíos de la seguridad ciudadana en el país. Y ahí hay, digamos, aportes del sector interior y el sector justicia que me parecen muy relevantes y que nos permiten mirar con esperanza la posibilidad de detener el avance del delito y derrotar algunas formas criminales que han avanzado muchísimo los últimos años. En interior menciono algunas cosas que me parecen importantes, medidas destinadas básicamente a enfrentar 4 asuntos importantes. Poner, ¿no es cierto?, la necesaria vigilancia y patrullaje en las calles y los barrios. En segundo lugar, fortalecer la inteligencia y la investigación criminal. En tercer lugar, reformar y modernizar la Policía Nacional. Y en cuarto lugar, un asunto que requiere especial atención, sobre el que el mensaje se ha explayado con bastante detenimiento, que es la manera como encaramos el narcotráfico en el Brain. Esto es complementado con medidas muy específicas que corresponden al sector justicia, que tienen que ver con la administración de justicia y el sistema penitenciario. Lo que da cuenta de lo que decía mi colega Salvador Herese, de una mirada integral al fenómeno. Acá no es solo lo que va a hacer la policía, sino lo que tenemos que hacer como Estado, con las instituciones autónomas como la Fiscalía y el Poder Judicial, para encarar este problema tan serio. Y en justicia me alegra saber que hay un compromiso del Poder Ejecutivo para encabezar el Acuerdo Nacional por la Justicia, que es una convocatoria a todos los... Tiene usted un minuto adicional. Muchas Continúe. gracias.
Muchas gracias. Para con ellos definir una agenda, ¿no es cierto?, mínima de reforma y transformación. No me voy a definir a los temas que están muy claramente planteados en el programa. Y en segundo, la necesidad de la reforma del sistema penitenciario, sobre todo para lidiar con el problema de la sobrepoblación, que es parte de la reproducción en este momento de la violencia y el delito en el país. Termino entonces señalando que no solo el plan está muy bien presentado, sino que viene acompañado y se sostiene un equipo de primer nivel. Razón por la cual, con toda honestidad, no veo razón alguna para que se le niegue a este gabinete el voto de confianza que viene a solicitar. Espero que así sea, para permitirles que se pongan a trabajar de inmediato y para que nosotros podamos hacer el seguimiento y la fiscalización de la acción de gobierno, que es lo que nos corresponde. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresista Gino Costa. Le toca el turno al parlamentario de Alianza para el Progreso, a la congresista Gloria Montenegro Figueroa, por 7 minutos. Muy buenas tardes con todos. Un saludo cordial, señora presidenta, y por su intermedio al presidente del Consejo de Ministros, señor Fernando Zavala, a su gabinete. Escuchen esto y luego ubicamos de dónde viene. Nuestra conducta parlamentaria marcará un hito histórico y un modelo a seguir en las relaciones ejecutivo-legislativo, porque hoy nos encontramos ante un verdadero equilibrio de poderes. Tenemos la plena confianza en que el ejercicio de los mecanismos de balance y control establecidos en la Constitución contribuirán a fortalecer la gobernabilidad que el país exige y reclama. Este fue el mensaje cuando nuestra presidenta del Congreso, Luz Salgado, se hizo cargo de la presidencia. Pidió la gobernabilidad, y la gobernabilidad no es el libro que nos entregan en el curso de Ciencias Políticas. Gobernabilidad no es el discurso. Gobernabilidad es una actitud que como gobernantes electos por el pueblo tenemos que tener. Para ese trabajo conjunto, para ese trabajo cordial, pero sobre todo para ese trabajo que genera confianza. No solamente de dar confianza, sino también de pedirla, porque quienes nos están mirando del otro lado, para darnos la confianza, nos exigen un trabajo oportuno, un trabajo claro, honesto, pero sobre todo que solucione sus problemas. Por eso estamos aquí. Y leo este mensaje porque todos aplaudimos a la presidenta Luz Salgado el día que lo dijo. Entonces tenemos que ser coherentes con aquello que sentimos, con aquello que hacemos, pero también en la forma como vamos a trabajar. Es importante ponernos de acuerdo en aquello que hemos decidido como prioridades de la problemática nacional. Ya se habló de seguridad ciudadana, de crecimiento económico, de lucha contra la pobreza, de todos los problemas que durante tantos años estructuralmente arrastramos. Sin embargo, no nos equivoquemos, esta no es una sesión de interpelación a los ministros, esta es una sesión de apertura para trabajar conjuntamente y solucionar esos problemas. Por eso, yo quiero aprovechar que están acá todos los ministros y más bien hacer aquellos pedidos que abajo, afuera, en todos lados, la población lo pide. Se ha hablado de revolución social desde la campaña. Y dice, en las 3 o 4 primeras páginas, dice, debemos aspirar a que todos los peruanos, sin distinción alguna, tengan las mismas oportunidades. Pero para saber cuáles son nuestras oportunidades, tenemos que generar capacidades. Y yo, señor ministro, por intermedio de la presidencia, quiero pedirle un favor muy especial. El próximo año se va a realizar el Censo Nacional 2017. Es una gran oportunidad para que en ese censo le dediquemos hojas especiales a la parte social. Le pongo un ejemplo. Tenemos casi 1.600.000 personas con discapacidad. Necesitamos saber qué tipo de discapacidad tienen, qué nivel de instrucción tienen, dónde se encuentran, para poder saber qué programa aplicamos, qué proyecto creamos y cómo de manera conjunta
atendemos a ese 13% de la población que espera de nosotros solución a sus problemas. Señor ministro, quiero pedirle por favor que en ese censo... A través de la presidencia, congresista. A través de la presidencia, quiero pedirle por favor que en ese censo veamos quiénes acceden a los programas sociales, si deben ingresar nuevos beneficiarios o si tenemos que perfeccionarlos. Es fundamental para dar buenos resultados tener un diagnóstico verdadero. Es fundamental que nosotros sepamos esa realidad del mapa de pobreza y de extrema pobreza para poder, con políticas públicas, pero también con proyectos de acción, solucionar esos problemas que tanto nos piden. Estoy como presidenta de la Comisión de Inclusión Social. Ya me he reunido con la ministra y estamos de acuerdo que inclusión social no es más asistencialismo, inclusión social no es filantropía, inclusión social es pensar en el desarrollo humano integral, vale decir el desarrollo de conciencias, de mentes, que cambie esta realidad y que de verdad nos haga un país sano, un país equitativo, un país que piensa en toda su población. Quiero pedirle también, señor ministro, ya han tocado el tema de salud de todas las regiones. Sin embargo, quiero agradecer, por intermedio de la presidencia, el trabajo de la Mesa por la Infancia y agradezco que aquí hayan dedicado 2 páginas completas en lo que significa lucha contra la desnutrición y la anemia infantil, pero eso dentro de un proceso de desarrollo integral del niño, y eso es fundamental. Mi pedido por intermedio de la presidencia, señor ministro, es hacer una mesa de trabajo de control y seguimiento para que en todos los lugares de la República sepamos cómo se va avanzando con este trabajo, qué logros tienen, pero también qué dificultades para desde la parte normativa y de gestión poderlos ayudar. Ese es trabajo conjunto, eso es lo que buscamos. Vengo de la región La Libertad, a la cual represento. Tenemos una población de casi 2 millones de habitantes, la tercera parte son niños y adolescentes. Tenemos dificultades que todos los hospitales ya conocen y ya saben, pero amerita tener un hospital del niño para poderlos atender de manera integral, de manera contundente. Señores congresistas, es momento de trabajar de manera conjunta por estas necesidades. Es una excelente propuesta para que el 100% de cesantes y jubilados tengan una pensión digna. Pero por intermedio de la presidencia pido al señor ministro que por favor vean los casos puntuales de explotación al trabajador, al cesante, al jubilado, que no llega a recibir 200, 300 soles de pensión. Este es el momento. Les pido por favor que analicen el caso de Casagrande, de Chiquitoy, de Cartavio, de Virú, de Camposol, de tantas empresas que parece que no tienen conciencia sobre lo que significa la rentabilidad financiera y la rentabilidad social. Quiero a través de su presidencia, señora ministra, finalmente decirle que todo puede andar muy bien en el país. Ya han tocado el tema. Tiempo adicional para que pueda terminar, congresista. Es fundamental que el INDECI y el SENAPRED sean una entidad que en el ámbito nacional lideren la gestión de riesgos, no solamente para reaccionar, sino para prevenir y desde la prospectiva trabajar de manera conjunta e integral por el país. 200 años de silencio sísmico, ¿qué estamos haciendo para la prevención? Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra por el Partido Aprista el congresista Jorge del Castillo, por 5 minutos. Señora Presidenta, mis primeras palabras de saludo al señor Presidente del Consejo de Ministros y a los señores Ministros de Estado que lo acompañan y evidentemente desearle el mejor de los éxitos. Yo pasé por un trance igual hace 10 años, es que tuvimos resultados que le agradezco que usted los haya reconocido, porque venga el presidente del Consejo de Ministros y diga que el gobierno, nuestro gobierno, dio un impulso decisivo a la economía peruana que permitió una fuerte reducción de la pobreza e inició proyectos de gran envergadura, son palabras que agradecemos. A Humala le pasó parte de lo nuestro en lo que se refiere al caso de La Haya, pero está bien,
No hay problema. Total, nos cambiaron la placa en el Polo Sur porque no van a hacer un poco más. No hay problema. Pero está muy bien eso. Yo creo que es muy importante haber tocado algunas cifras que hoy día se han visto, ¿no? El congresista Bruce subrayó cómo tenemos un crecimiento de 6, 7, 8% y en los últimos tiempos hemos estado 2, 3. El primer ministro lo ha descrito esto en una frase fulminante, pese a que ha sido muy benevolente con el gobierno anterior, pero ha dicho, vamos a salir del piloto automático. Eso implica que había un sistema de manejo económico, falto de convicción sin duda, que nos llevó a estos niveles tan bajos que es importante recuperar y que nosotros estamos dispuestos obviamente a alentar, a apoyar. Creo que eso es sumamente interesante. Aquí se ha reclamado mucho, ¿por qué no se ha dicho el cuadro de la realidad que encontramos? Por ejemplo, el ministro Torne dijo, hemos encontrado ministerios con las cajas vacías, se ha gastado más de la cuenta, se han gastado 300 millones en publicidad, solamente en este primer semestre de salida de Humala, se han gastado 300 millones de soles. Yo creo que esas cosas es importante por el bien de ustedes mismos, para que la línea de base de la cual están empezando estemos claros. El país tiene derecho a saber, pero ustedes creo que es muy conveniente que digan, y ahora en las réplicas que haga el ministro de Economía o el primer ministro, es importante poner esas cifras sobre la mesa con toda claridad. Es mucho mejor que haya claridad. Por eso tiene razón el señor Galarreta cuando ha pedido claridad de números empezando, ¿no es cierto? Me parece que eso es importante. El tema de la pobreza. Nosotros confiamos mucho en la recuperación económica. Creo que hay un equipo mejor dotado, tienen experiencia, están muy bien, y tienen convicción, que era lo que le faltaba antes. Por tanto, van a generar confianza, que es un elemento fundamental. Por eso me llama mucho la atención que la meta de reducción de pobreza sea tan modesta. Humala bajó 6 puntos en piloto automático. Y usted, primer ministro, ha venido a ofrecernos 7 puntos, se supone, un proceso de recuperación, de 22 a 15. En nuestro plan de gobierno nosotros habíamos previsto 10 puntos, llegar al bicentenario. Y creo que se puede hacer. Es cosa de ponerle empeño y creo que, por ejemplo, algunas experiencias importantes que nosotros hemos tenido en focalización de los 800 pueblos más pobres del país, darles prioridad a algunos, reducir programas sociales. Nosotros encontramos 86, lo bajamos a 26. Este gobierno último creó 30 más. Yo no sé para qué. Y usted mencionó por ahí un programa Yachá y cosas así, que yo no sé a qué vienen esas cosas, cuando yo creo que más bien hay que concentrar más los recursos en el tema. Ahora, ¿por qué nosotros bajamos 20 puntos de pobreza? Porque hay un concepto muy importante que quisiera que ustedes lo puedan recoger, que es el concepto de la redistribución social. Los programas sociales tienen su importancia, pero la redistribución social como concepto político, ¿no? Como concepto de justicia social, que es generar empleo, carreteras, agua potable, obras públicas, salud, educación, yo creo que son formas en que se redistribuye. Porque si hay una buena vía de comunicación, si hay buenas telecomunicaciones, se incorporan al mercado muchísimas personas y eso eleva la recuperación. Ustedes lo saben perfectamente bien, solamente permítanme subrayarlo. Entonces, creo que se trata de eso. Hay que crear riqueza para el que no la tiene y no hay que quitarle al que la tiene, como decía ahí en la torre. Creo que ese es un principio muy importante para nosotros. Saludo el hecho de que usted haya mencionado con toda preferencia el tema de la política a favor de la infancia. Y le agradezco en nombre del grupo multipartidario de la infancia, Proinfancia, que nos haya recibido hace un par de días. Y creo que hemos visto... Tiempo adicional para el congresista del Castillo. Esto se ha incluido de manera sumamente favorable. Algunos puntos muy concretos que yo quisiera proponer. Por ejemplo, para el sector justicia, el acuerdo por justicia. En el Poder Judicial, la mitad de los procesos penales son por delitos de omisión de asistencia familiar, la mitad. Saquémoslos del área penal
y que el juez civil sea el que decrete una detención si paga o no paga, y liberamos completamente el 50% de la carga penal. En los juzgados de contenciosos administrativos, el 70%, señor presidente del Consejo de Ministros, a través de la mesa, son los juicios que los viejitos hacen a la ONP para que le paguen 50 soles más, 100 soles más. En nuestro tiempo dimos un decreto y nos allanamos a un montón de juicios y la gente cobró, porque más caro es defender un proceso. En el costo-beneficio no sale ningún negocio gastar en abogados, procuradores y todo para pagarles una pensión de 100 soles más, 50 soles más. No tiene sentido. Allí haríamos un enorme acto de justicia con jubilados que están... Sí, para que termine, congresista del Castillo. Queremos proponer igualmente para el sector justicia, démosle a las mujeres del Perú en su proceso de filiación ADN gratis. Realmente la prueba de ADN cuesta plata para una mujer que quiere obtener la paternidad de su hijo. Hacemos una marcha muy importante, todos lo hemos apoyado, pero la peor injusticia es que no reconozcan a los niños. Entonces, ahí hay una medida que se puede adoptar, no cuesta nada. Quiero terminar con esto. Al ministro de Defensa y al primer ministro. ¿Dónde están los equipos de chuponeo que compró Humala? ¿Dónde están? Que nos chuponearon a muchos de los que estamos acá. Eso fue un crimen tremendo. Y tienen que decir esta noche, señor presidente del Consejo de Ministros, ¿dónde están los equipos de chuponeo? ¿Quién los tiene? ¿Quién los va a administrar? ¿Quién los va a manejar? Bajo control fiscal y bajo control judicial. Pero no puede estar de la manera clandestina, ni menos lo vamos a tragar el cuento de que está en cajas y que nadie los usa. Gracias, congresista del Castillo. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra por Acción Popular el congresista Edmundo del Águila, por 4 minutos. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Por el medio tuyo, saludos al gabinete. Hace 3 días nos reunimos con el primer ministro y nosotros, al finalizar la reunión, le anticipamos el voto de confianza. Le anticipamos con cargo a sugerir o a darle mayor amplitud a lo presentado el día de hoy. Así que me permito, en base a la reunión que tenía hace 2 días, poderle acercar ciertas inquietudes. Me voy a remitir a un párrafo leído el día de hoy por el primer ministro, en el cual dice: ciudades conectadas dan lugar a redes de mercados, los que contribuyen a mejorar las condiciones de comercio y empleo, que a su vez propician el surgimiento de servicios como los de la educación y salud de mejor calidad, junto con otros que contribuyen al desarrollo de las potencialidades de cada territorio. Conectar al Perú es una tarea del Gobierno nacional, y a eso me quiero referir. Cuando visitamos al presidente previo a la asunción del mando y 2 veces al primer ministro, nos comprometimos a algo, a continuar la carretera marginal de la selva, la parte sur del Perú, esa parte que finalmente decidió o inclinó la votación en segunda vuelta, hoy en día está abandonada. Hoy en día hablamos de un problema álgido y sustancial, como es el tema del narcotráfico, pero nadie le quiere dar solución al tema del BRAE. El último tramo de la carretera marginal de la selva, que es el tramo precisamente que pasa por este valle, la Purímac, Río N, Perené y Mantaro, es aquel que va a dar solución a este tema. Va a integrar 120.000 hectáreas de cultivo a la frontera agrícola. Va a permitir integrar a todos estos pueblos olvidados como San Francisco a esta gran red vial, no solamente red vial, sino de comercio, educación y servicios que tiene en la parte sur del país. En política no únicamente valen los dichos, sino los gestos. Y si hay un compromiso pendiente, hay que cumplirlo y hay que honrarlo. Así que por su intermedio, señora presidenta, invoco al ministro de Transportes y al primer ministro que por favor puedan honrar este compromiso. El segundo tema es el tema referido a las viviendas. Me parece muy bien y felicito que vamos a repotenciar el tema de los programas de vivienda, pero yo les haría un hincapié y les haría que vuelvan la vista 50 años atrás. Hace un mes se conmemoró 50 años de la residencial San Felipe, 50 años en la cual yo asistí y con mucho agrado vi cómo conjuntos habitacionales de países europeos felicitaban a la residencial San Felipe por todo el desarrollo otorgado.
Señora Presidenta, el primer ministro, así como muchos miembros de su gabinete, son economías y saben que las viviendas sociales no únicamente tienen que dar techo a los ciudadanos, sino tienen que generar una microeconomía que permita darle solución al caos que hoy tiene ciudades grandes como el Lima. Así que invoco no solamente a seguir con estos programas, sino a continuar con las viviendas sociales iniciadas por Fernando Belaúnde Terry. El otro tema es el tema educativo. Yo felicito todo lo hecho en la educación hasta ahora. Creo yo que es un buen indicio que el ministro haya sido ratificado en su cargo. Yo particularmente estoy de la idea que siempre hay que nivelar hacia arriba, nunca hay que nivelar hacia abajo. Y si hay que nivelar y equiparar la educación privada con la educación fiscal, hay que hacerla hacia arriba, con mejor calidad, no solamente en aulas, mejor calidad en el servicio docente, y hay un tema que nadie lo ha tocado, que es el servicio administrativo. Para que la educación sea de calidad, tiene que ser una educación integral, y eso incluye al servicio educativo. El presidente Belaúnde decía, la mejor forma de distribuir riqueza es distribuyendo saber, y lo que tenemos que hacer ahora es distribuir saber. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Ha utilizado exactamente su tiempo. Tiene uso de la palabra el congresista Rolando Reátegui de Fuerza Popular, por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Quiero saludar ante todo a Premier Fernando Zavala y a todo el gabinete que está presente acá y por lo tanto también a los señores congresistas. Quiero agradecerle también la mención hecha por el Premier al presidente Alberto Fujimori, porque está dando una muestra también de tolerancia política. Ya basta de endilgar situaciones que al Perú un gobierno le hizo mucho daño. Yo creo que es el momento también de bajar las pasiones y también reconocer que así como hubo aciertos, también hubo errores. Y es verdad, si nosotros seguimos en los errores, el país nunca va a progresar. Por lo tanto, creo que es la oportunidad de oro de que un ministro pueda decir a todo el pueblo peruano que la Constitución del 93 ha sido la que mayor progreso ha logrado en toda la historia de las constituciones que tuvo el Perú, que tuvo la capacidad para tener la mayor prosperidad, que se disminuyó la pobreza durante todos los gobiernos que pasaron. Y no se cambió la Constitución. Nosotros en Fuerza Popular defendemos esa Constitución liberal. ¿Y por qué lo defendemos? Porque va a traer más progreso para cada uno de los ciudadanos. También existen fallas. No queremos cambiarla para constituciones totalitarias. No queremos cambiarla para tener constituciones como de Venezuela, como las de Cuba, para tratar de violar los derechos humanos, quitar las libertades y sobre todo quitar todo anhelo de aquel ciudadano que quiere ser emprendedor para construir una patria digna y sobre todo para construir el desarrollo de cada uno. Las viviendas que hicieron todos los peruanos no fue por un apoyo del Estado, fue esos emprendedores que vinieron de provincias y construyeron las ciudades de la costa, que construyen las ciudades del oriente, las del norte, las del sur, con el apoyo del Estado, no, con el apoyo de su trabajo, por una constitución liberal que le dio la capacidad para poder construir. Ahora dicen que eso no vale, hay que limitarla, hay que cambiarla para buscar un Estado totalitario. Yo no estoy de acuerdo con eso, por eso Fuerza Popular defiende con propiedad a lo que le hizo bien al Perú. Pero no solamente quiero hablar de la Constitución, sino quiero hablar también la oportunidad que ustedes tienen ahora como gobierno de decir las cosas claras al pueblo peruano. Ya hablaron los demás congresistas, ¿qué cosas han encontrado? No lo sabemos. Pero no pretendan ustedes hacer un plan de crecimiento económico cuando no hay caja, cuando no saben cómo están las cosas. Ya hemos pasado por esa vieja experiencia de querer ser ahora que todo el mundo le aplauda para después tener los ajustes fiscales que tenían que hacer.
¿Y a quién perjudican cuando hacen los ajustes fiscales, cuando no se dan cuenta que tienen que hacer ahora los ajustes que deben hacer? Al pueblo peruano, a los que menos tienen, con el impuesto a inflación, con lo que todos los días suben los precios pero no sube su ingreso. ¿Hacia dónde quieren ir? Atrévanse a hacer las reformas de hoy día. Y discúlpeme, presidente, a través suyo, nombrar a una persona, un agricultor de 21 años, de Chasuta, que se llama José Tenazoa González, de 21 años, que murió en el hospital de Tarapoto. ¿Por qué creen? Por falta de oxígeno, fue la semana pasada. Y no quiero mencionar acá y no quiero comparar como el problema grande que tuvo la señora Shirley Meléndez, donde tuvo un cálculo renal coraliforme. Este agricultor de 21 años se fue a un hospital y se fue un poco grave, y el médico, el director del hospital público, dice en el informe médico que murió por falta de oxígeno. Faltó oxígeno. En el hospital de Tarapoto falta oxígeno. Ese es el estado que necesitan todos los peruanos tener. Que la gente muere por falta de oxígeno. Tenemos que cambiar, por eso atrévanse a cambiar, porque en el plan de descentralización con el señor Toledo, tiempo adicional. Hospitales públicos a los gobiernos regionales. ¿Y qué pasó? El Estado claudicó su responsabilidad, claudicó totalmente su responsabilidad de atender a todos los sectores más pobres del Perú. Por eso cuando la ministra de Salud ahora se va a un pueblo de Loreto, encuentra 600 vacunas de papiloma virus humano en un pueblo donde que había solamente para vacunar a 50 niñas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Un Estado absolutamente ineficiente. ¿A eso queremos llegar todos los días? Señores, el ministro habló a través de la presidencia y el presidente que vamos a invertir en agua para todos los sectores del interior del país. Pero también mire usted la tamaña corrupción que existe. ¿Saben cuántos millones se invirtió en el agua potable de Iquitos? Un proyecto que iba a costar 200 millones. Tiempo adicional. ¿Tengo acá? Un proyecto que iba a costar 200 millones de soles costó 800 millones. Y lo peor, no está terminado. No está terminado. Miren ustedes cuánta plata se dilapida de los recursos del Tesoro Público en programas de agua, construcción de carreteras, que son millonarios. Por favor, atrévanse ustedes a hacer la reforma total. No tengan miedo. El Congreso de la República va a dar un respaldo a aquel gobierno que se dedique realmente a romper una situación írrita, que le falta de una asistencia clave, competitiva del Estado en los servicios básicos, salud, educación. Y no me quiero hablar más de educación, porque a la final son 71 colegios emblemáticos que están en problemas y ni siquiera pueden caminar. Entonces, presidente, presidenta, hay muchas cosas que hacer ahora en la República, pero no me digan que esto es debido a que la Constitución es culpa de esto. No, señores, la Constitución no tiene ningún problema en esto. Es falta de actitud y de capacidad de reformar el Estado de tal manera de las raíces. Y si uno no reforma el Estado, vamos a esperar que en el 2021 otros outsiders vengan y sobre todo tengan supuestamente la palabra de Dios o la palabra del diablo para poder entrar en un gobierno y hacer lo que quieran. Es el momento de cambiar. Y, presidenta, a través de suyo, yo no voy a hablar en nombre de mi bancada, pero también quiero en nombre de mi pueblo. Que los distintos pueblos
realmente. Tarapoto, Nueva Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Lamas, Picota, Zaposoa, Bellavista, Juanjuy, Tocacho, Urquiza no tienen agua potable. No tienen. ¿Cuánto se ha invertido? Millones y no tienen. Hay que investigar bien a este gobierno que pasó, al gobierno del señor Ollantumala. Porque miren ustedes, ¿y por qué lo tenemos que investigar bien? Porque no puede ser en ese problema para la anemia, el programa de Nadine, inviertas muchos recursos y hay más anemia. Es como tomar vitaminas y ser más bruto. O sea, a más vitaminas, más bruto eres. O sea, a más plata que le metas para combatir la anemia, más anemia. Este es el círculo perverso. Este es el círculo de un Estado que no funciona. Entonces, ahora sí necesitamos que haya un cambio, que haya un nuevo Estado. Y sí le decimos que debe haber un nuevo Estado. ¿Para qué debe haber un Estado? Para romper ese tipo de barreras que no... Un minuto para que pueda terminar. Que no le permiten al ciudadano peruano sobresalir, salir de la pobreza, de la extrema pobreza. Que sea igual, pero que sea igual ante la ley. Que no se discrimine. Somos un Estado plurinacional, es cierto, pero hay gente que se quedó hace 200 años sin tener el cambio. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Rolando Reategui. Tiene la palabra la congresista Esther Saavedra por 5 minutos. Presidenta, muy buenas tardes. Por intermedio suyo saludo a la presencia del Premier y a todo su gabinete. Quiero empezar, señor Premier, para decirle que todo su gabinete preste atención la imagen a través de la presidencia congresista Esther Saavedra. Por intermedio, presidenta. Los 130 congresistas queremos trabajar con ustedes, que nos acompañen y que los ministros salgan a ensuciarse los zapatos con barro y que vayan a compartir y a ver la realidad del pueblo más lejano. Queremos ministros no de oficinas, queremos ministros de campo. Acá no hay congresistas que sean solamente del gobierno, sino todos somos elegidos por un pueblo. Señor Premier, el Perú no solamente es BRAE, el Perú es costa y selva. Por favor, que no pase como pasó en aquel gobierno que se dedica más al BRAE. Por intermedio de la presidenta quiero expresar diciéndole, espero, Premier, que cumplan los 7 mandamientos. Esperemos que cumplan, eso necesitamos. En primer lugar, debe ser absolutamente incorruptible. Me recojo acá en la página 27, Premier, por intermedio de la presidenta. Y voy a hablar con pruebas en la mano, Premier. Antes de entrar a otros ministros, le pido a la presidenta que me dé más espacio porque venimos sufriendo y vemos mucha corrupción, más que todo como mujer, detesto, odio la corrupción y a los corruptos. Y que el Ministerio Público y Poder Judicial vengan avalando. Al señor ministro de Educación, pedir que incluya usted al colegio a un profesional, psicólogo y trabajador social. No debían retirar ustedes de las instituciones educativas. Cada docente tiene que tener su respaldo, su apoyo para ver a ese niño, adolescente, desde inicial. Pedimos, señor ministro, a través de la presidencia congresista Esther Saavedra. Debemos tener familias saludables. Empezar convirtiendo a esos problemas saludables y ese docente que sea respaldado por un trabajador social y un psicólogo. De otro lado, presidenta, quiero dar a conocer, señor Premier, tengo a la mano expediente 00318-2014 con el juez Abanto Rossi. Usted sabía que van a ser sentenciados. Dar a conocer al público que el presidente del IPD, Francisco Bosch, y sus directores han sido denunciados por el Ministerio Público por malversación de fondos y peculado.
La próxima semana serán dadas a conocer las sentencias. ¿Tiene usted conocimiento, señor ministro? ¿Tiene conocimiento de esta situación? Ante los hechos, presidenta, expuesto por la Fiscalía, ¿tiene usted tanta confianza en estas personas que mantienen sus cargos? Estamos vigilantes, Premier. Por intermedio, presidenta, personalmente voy a seguir acerca que caiga quien caiga en esta situación. Lo tengo acá para que sean sentenciados la próxima semana, Premier. Seguridad ciudadana, presidenta del Congreso, por intermedio suya, no queremos teóricos de la seguridad, Premier. No queremos personas que piensen combatir la delincuencia desde un escritorio. Nos enteramos por las noticias que va a haber resultados, tenemos que esperar un año, Premier. Nos piden que tengamos paciencia durante un año y mientras tanto, ¿qué? O sea, los sicarios y extorsionadores tienen licencia para seguir en las calles matando a nuestra gente, Premier. Desde el día siguiente debían ustedes ya trabajar y no ver más muertes en la calle. La vida de todos los peruanos, Premier, ministro del Interior, presidenta, no vamos a esperar un año para alzar la voz y pedir resultados concretos. La vida de cada peruano no tiene precio, Premier. Ahora con mucho respeto, Premier, por intermedio de la presidenta, quiero decir algo que me preocupa. ¿Por qué no se menciona el trabajo que cumplen las rondas campesinas? Sabemos la realidad de las rondas campesinas, donde que no llega el Estado, están ellos ahí. También ellos son actores, Premier, muy importantes por intermedio de la presidenta. ¿Quiénes lucharon contra el terrorismo, presidenta, por intermedio suyo, en los rincones más alejados? Son las rondas campesinas. Tiempo adicional. Ayudaron con coraje en el gobierno del fujimorismo. Ayudaron con coraje a luchar con el ingeniero Fujimori. Pido que se tenga un compromiso serio de trabajar con las rondas campesinas. Necesitan atención, necesitan capacitarse, pero siempre siguiéndole su realidad, porque ellos están de 6 a 6, Premier. El ministro de Energía y Minas, por intermedio de la presidenta. Perdón, ¿está pidiendo una interrupción? Tiene que pedir la interrupción. ¿La congresista acepta la interrupción? Presidenta, Ya no puede dar interrupción porque está en tiempo adicional. Si es alusión, usted la pide después. ¿Alusión personal? ¿Ha habido alusión personal? Continúe, congresista Saavedra. Presidenta, no hice alusión a nadie. Con disculpa al congresista, al señor ministro de Energía y Minas, por intermedio, presidenta, decirle hasta cuándo vamos a estar viendo derramamiento de petróleo. Nuestras comunidades nativas se alimentan de los peces de los ríos. Nuestras comunidades nativas son seres humanos como nosotros. Al ministro de Trabajo, por intermedio de la presidenta. Señor ministro, tenemos un reglamento que está 2 años esperando por la labor y los derechos de los trabajadores. Para que termine, congresista Saavedra. Bien claro, ustedes decimos, primero la educación. En todos los programas sociales debemos tener las trabajadoras sociales, porque somos que hacemos el trabajo de campo, visitamos la situación en que se encuentra esa familia. Estaremos visitándole, señor ministro. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Saavedra. Tiene el uso de la palabra el congresista Modesto Figueroa por 5 minutos. Gracias, presidenta. A través suyo, para saludar al señor Fernando Zavala, presidente del Consejo de Ministros. Soy congresista por Madre de Dios. Mi región ha recibido con mucha Perdón, expectativa. congresista Modesto, ¿le están pidiendo una interrupción? Perdón, ¿es una interrupción que solicita? Solamente si el congresista acepta. Congresista Modesto, ¿acepta la interrupción? ¿De qué? Ya le acepto, le acepto. Acepta, por 1 minuto. Congresista Gino Acosta.
Congresista Gino Costa, tiene uso de la palabra. Sí, solo para aclarar la intervención anterior de la señora congresista, las rondas sí están mencionadas en la página 26, cuando se afirma que nos proponemos, el gobierno se propone trabajar una norma que permita coordinar la justicia ordinaria con la justicia comunal y rondera. Y este es un asunto que está en el plan de gobierno y que pensamos, por supuesto, hacer con varios congresistas acá que están identificados con el trabajo de las rondas. Nosotros sí valoramos muchísimo el rol de las rondas campesinas en el esfuerzo de seguridad ciudadana y combate al crimen. Gracias. Gracias. Continúe, congresista Modesto. Como decía, mi región ha recibido con mucha expectativa la visita del presidente de la República a pocos días de haber asumido su mando, con la esperanza del anuncio de importantes cambios en la política de gobierno. ¿Por qué cambios? Porque venimos de sufrir 5 años de tortura, humillación, daño moral, maltrato del gobierno Ollanta Humala, que volcó todo su esfuerzo para presentar ante el Perú y la comunidad internacional a mi región como el peor lugar de la tierra por el tema oro ilegal, trata de personas, destrucción ambiental. Tanto fue su desesperación por desprestigiar a Madre de Dios que sustentaron los decretos supremos, aprobaron cotas de combustible para Madre de Dios, con la motivación de que se había incrementado el porcentaje de siembra de coca. Mentira. Lo que asesinó y repudió toda la población de Madre de Dios. Y pocos días de irse, mediante decreto supremo, la 034-2016-PCM, se declaró en emergencia mi región por contaminación con mercurio, burlándose una vez más de mi región. Estos decretos supremos ocasionaron el estancamiento regional al extremo que a los castañeros, madereros, agricultores, empresas de turismo y las entidades estatales como gobierno local y gobierno regional, que a la fecha no pueden comprar sus combustibles para realizar sus obras, ya que se han establecido procedimientos burocráticos engañosos. Saludamos la promulgación de la Ley 30.495, que amplía el trabajo de sierra exportadora a la zona de selva, Loreto, Ucayali, Madre de Dios y San Martín, y que crea así el programa Sierra y Selva Exportadora. Pero me pregunto, a través de usted, Presidenta, le pregunto al señor Premier, ¿qué país puede importar la producción de Madre de Dios? Tenemos castaña, cacao, copoazú, plátano, papaya, mandarina y otros. Cuando está vigente el decreto supremo que da risa, 034-2016-PCM, que establece que todos los productos de Madre de Dios están contaminados con mercurio. En este mismo contexto, señora Presidenta, ¿cómo vamos a competir en el mercado internacional con una ley forestal y su reglamento que todavía no termina a reglamentarse, que imponen procedimientos engorrosos que afectan la competitividad? Es urgente convocar a todas las regiones de selva para superar este problema grave. Para combatir la minería ilegal, se han publicado más de 70 normas tontas, entre decretos supremos, legislativos, resoluciones ministeriales, las que se han implantado a un alto costo social y presupuestal,
Pero resultados negativos. No existe un solo minero en mi región formalizado. Incremento de minería ilegal en la zona de amortiguamiento de la reserva de Tambopata y otras reservas que funcionan en mi región. Tráfico de combustibles desde Cusco, Puno, por el río Inambari, incrementando la corrupción. Solo una norma legal para promover el desarrollo de Madre de Dios se ha creado. Tiene tiempo adicional, congresista. Mediante decreto supremo la 033-2014 PCM. Sin embargo, nunca se le dio un solo centavo. En la región de Madre de Dios vivimos seres humanos, agricultores, ganaderos, comerciantes, castañeros, empresarios turísticos, profesores, médicos, carpinteros y etcétera, y etcétera. Sus poblaciones tienen múltiples necesidades, problemas como son desnutrición, anemia, saneamiento básico, salud, educación, colegios abandonados, que sabemos que pagaron, cobraron y abandonaron. Es una vergüenza lo que hizo el señor Humala. Finalmente, señora Presidenta, por su intermedio, le solicito al señor Ministro y Consejo de Ministros, ¿cómo va a eliminar la corrupción en la lucha contra la minería ilegal y el abuso contra los agricultores y castañeros, etcétera? ¿Cómo se va a reestructurar el régimen complementario de control de combustibles que hicieron en cotas para que sea aplicable solo a los mineros informales y no todo el departamento de Madre de Dios que hoy sufre? Ha hecho mucho daño y ha sentenciado a agricultores inocentes que no tienen nada que ver por llevarse una galonera de gasolina o por llevarse una galonera de petróleo a su chacra. Van a continuar las mesas de trabajo, concluir el proceso de formalización de la minería informal por 5 años más. Para que culmine, señor congresista. ¿Qué le diría a los agricultores castañeros forestales de la Amazonía con respecto a la ley forestal y sus reglamentos en el marco del programa Sierra y Selva Exportadora? Muchas gracias. Gracias, congresista Modesto Figueroa. Tiene la palabra.